Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos sintonizan o nos bajan? No sé cómo poder hablar acerca de las nuevas tecnologías del video a través del internet, pero pues agradecemos que semana a semana estén pendientes de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, una iniciativa más de Ultracinema. Y pues en esta ocasión, pues me acompaña Roberto López Flores y vamos a hablar de un trabajo que diría yo inclasificable, y ya llegó Camila, qué bueno que se une Camila ahora con nosotros, ya desde La Paz, después de su gira mexicana de este año, y pues me da gusto verla de nuevo después de que estuvo muy atareada en tierras mexicanas y dando talleres. Y a lo mejor al rato te entrevistamos a ti sobre tu experiencia mexicana, que podría ser así como un programa harto interesante, largo y muy nutritivo. ¿Cómo estás, Camila? Bien, perdón por llegar tarde, pero bueno, un gusto volver al podcast también, porque estaba con licencia bueno, no, Micha me recontrató, no me dio licencia, pero me alegra ya estar de vuelta y poder conversar también aquí con Roberto. Pues yo le doy la bienvenida a Roberto López Flores, que presentó esta edición del Home Movie Day en México, un largometraje que, insisto, inclasificable, y ya después a lo mejor él lo clasifica o no, y ya nos platicará un poco acerca de Quiero morir en esta casa, que pues es justamente ya el título como que vaticina lo que vamos a ver en estas imágenes o no. Entonces es como de pronto muy críptico. Pues me gustaría empezar preguntándote, Roberto, ¿cómo es que llegas al audiovisual? ¿Cuáles fueron como tus antecedentes, tus estudios? ¿Qué te llama la atención de la imagen en movimiento en particular? Yo egresé del CUEC, del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, en los 90, ahora es CENAC, y como siempre dicen, ¿no? No, yo desde niño, la verdad es que siempre tuve este impulso, no entiendo, mi familia eh, no tiene nada que ver con el tema, ni mucho menos. Eh, no sé qué me llevó al audiovisual, aunque bueno, ahora lo sé, ahora creo que sí lo sé, creo que tiene mucho que ver este tema con el que me reencontré ahora, que es el Super 8, ¿no? Que mi papá tenía su cámara, su proyector, aunque la verdad es que casi nunca veíamos las películas que él filmaba. De hecho, algunas las vi apenas, ¿no? Apenas a esta edad, o sea, muchos años después que las pude digitalizar, pero no sé, él filmaba y no las revisaba, ¿no? Por una parte, y la verdad es que nos gustaba ver a mí y a mis hermanos 20.000 leguas de viaje submarino, que era un rollo nada más, Super 8, faltaban como otros rollos para terminar la película, en 10 minutos nada más, veíamos ese como 1000 veces, veíamos uno de Blancanieves, ese fue como mi primer acercamiento al cine, yo creo, y más al Super 8. Y por alguna extraña razón eh, regresé al Super 8, ¿no? Yo inicialmente, eh, bueno, te comento, estuve en los 90 en el CUEC, y en esa época no era nada fácil, ¿no? Digo, filmábamos en la escuela nada más, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia muy importante que yo valoro, ¿no? Y disfruté mucho, sobre todo el 16 milímetros, que era nuestro tema, ¿no? Las cámaras, las películas. Pero fuera de eso,
tener acceso a esos equipos o un equipo de 35 realmente era, pues si no imposible, muy poco probable, ¿no? Menos con alguna búsqueda de tipo artístico, que quizá ese fue mi choque con el CUEC, ¿no? Yo siento que buscaba otro tipo de experimentaciones, exploraciones con respecto a la ficción, o digo que también me gusta, ¿no? Y fue en ese, saliendo, terminando el CUEC, no sé, que me encontré con una cámara de video y para mí pues fue como una epifanía, ¿no? Sentí que era un medio que era el medio que yo estaba buscando, ¿no? Pues accesible, disponible, ligero, ¿no? Y estuve en la escena del video mexicano de los 90, tuve un grupo ahí que se llamó Tecmex, con Alfredo Salomón, Fabián Castro, Ricardo Cortés, algunos otros compañeros, Alejandro Valle también, y también creo que para mí fue muy determinante tener la tutoría de Jimena Cuevas en las becas Jóvenes Creadores. También creo que me sirvió mucho conocerla, ¿no? Conocer una persona que considero una maestra mía, ¿no? Y que me invitó a exponer, ¿no? Que me conectó con otro tipo de creadores, ¿no? De espacios. Y después, bueno, creo que entré como a un tema de vida adulta y me alejé bastante de estas búsquedas creativas o artísticas, ¿no? Siempre he hecho audiovisual, creo que ese es mi tema, ese es mi oficio, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y he hecho mucho documental, algunos cortos de ficción, trabajos de todo tipo, ¿no? Publicitarios, televisivos, y no sé cómo fue que, bueno, sí, estaba editando una cosa, no me acuerdo qué, sí, un documental gastronómico sobre el mole, y al caminar donde tengo mi estudio a la cocina, hay un patio aquí en mi casa. Bueno, también es otra cosa, ¿no? Al final yo no me adapté a la Ciudad de México, ¿no? Yo en cuanto pude regresé yo soy de Oaxaca, regresé a Oaxaca, y aquí he tratado de desarrollar mi trabajo, ¿no? O hacer carrera o mi oficio. Y bueno, como les decía, ¿no? Al ver ese patio y la luz, ¿no? Que le pegaba pues, a diferentes horas, y dije, no, voy a filmarlo, porque la verdad es que sentí que ya de ese tránsito del video analógico al digital, a mí algo pasó que también se acabó el encanto para mí, ¿no? O sea, las herramientas digitales me encantan, me fascina su posibilidad interminable, todo lo nuevo que surge, ¿no? Pero a nivel creativo, creo que aún estoy tratando de entenderlo, ¿no? De tanta definición, no tanta perfección, creo que quizá no es para mí. Pero bueno, ya no sé. También céntrenme, porque si me dan cuerda, yo me sigo, ¿no? Al ver este lugar, al ver este patio, ¿no? Todos los días, a diferentes horas, decidí filmarlo. Busqué una cámara de 16 milímetros, en Oaxaca no es tan común, la encontré, fuimos como a probarla, pero en ese momento también se dio el tema de recuperar estas películas, ¿no? De las cosas que dejó mi padre cuando falleció recientemente durante la pandemia. Estaba esta caja de películas, entonces muy poquitas tenían algo que identificara qué era, ¿no? Son los rollos. Y fue algo que surgió como en sincronía, ¿no? Quise digitalizar para ver qué había en esas películas. Y por otra parte, quería hacer un pequeño corto de a lo mucho 5 minutos sobre el patio y su luz en las diferentes horas. Y en cuanto recibí estas películas,
primero una, dos, ¿no? Era cuando tenía dinero, las mandaba, no las digitalizaba. Me empezó a hacer clic esta idea de que ahí había no un corto, sino había una película. Bueno, en realidad no sabía, ¿no? Pero había algo más que ese corto del patio. Empecé a filmar el patio, pero con la cámara que tenía mi papá de Super 8, ¿no? Empecé a filmarlo en Super 8 porque sentí que era la respuesta inmediata, que no quiero romantizar al Super 8, ¿no? Pero fue como mi detonante, ¿no? De este gusto por el audiovisual, y después como redescubrir ese gusto otra vez, ¿no? Entonces, por eso me pareció algo mágico, ¿no? Encontrar el Super 8. No lo idealizo, creo que es muy emocional, ¿no? El Super 8 es muy frágil emocionalmente, ¿no? Tiene un solo sprocket y eso es, o sea, en su esencia física, material, determina su esencia artística, ¿no? Esa imagen completamente imperfecta y temblorosa, 18 cuadros, pero al final estuvo bien empezar con esos rollos del patio, y cuando empecé a tener los escaneados y vi el patio, la casa, las películas, pues me hizo completamente clic. De hecho, la primera película que tenía mi papá era una de 1965 y es de esta casa, ¿no? Es esta misma casa. Entonces dije, no, seguí explorando, porque también creo que durante la pandemia, pues aquí estuvimos y tuve, o sea, muchísimas veces pasé el tiempo observando, ¿no? Aunque no hice, digamos, nada creativo en la pandemia, tristemente, me hizo clic hasta ahora, ¿no? Hasta hace un año, y empecé a filmar estos espacios de mi casa, a veces tratando de imitar lo que veía en las películas de mi papá, y otras veces como complementando lo que no veía en las películas de mi papá, y la idea es intuitiva, es decir, de repente se mezclaron tiempos, ¿no? El tiempo presente y tiempo pasado, y de repente empezaron a coexistir, a corresponderse. Bueno, básicamente ese es lo que me llevó a, ¿no? de estudiar en el CUEC a retomar este tema muchísimos años después, 30 años después, yo creo más, no sé, en esta película que sí, me gusta el nombre que le dices, Inclasificable, en el sentido de que busqué la verdad por todos los medios, porque yo quería tener esa experiencia de festivales, ¿no? No sé si por ingenuidad, por tontería, por ego, no sé. Y la verdad es que yo pensé que era algo experimental, pero cuando terminé también me di cuenta que no era tan experimental, que es como de ensayo y medio documental. O sea, cuando traté de aplicar, bueno, cuando apliqué a estas cosas de los festivales, pues me doy cuenta que no sabía en qué casilla ponerlo, ¿no? En qué apartado inscribirla. Y bueno, pues también creo que es parte de ese mismo proceso, ¿no? O sea, si no haces ficción o documental, pues lo que hagas, ¿no? O sea, entiendo que es como experimental, toda esa categoría más amplia, ¿no? Ambigua, ¿no? Pero tienes razón, creo que a mí me ha costado poderla, en algo tan básico como escribirla, algunas convocatorias, pues explicar de qué va el tema, ¿no? Pero bueno, tampoco, así son las cosas, pues, ¿no? No sé, algo que les gustaría saber más. Bueno, me parece interesante que mencionas esto del ensayo y también porque justamente en el experimental a veces importa más el proceso que un resultado, ¿no? O al menos eso conversamos bastante aquí en el podcast. Y
creo que a veces, digamos, las etiquetas para definir qué es experimental o qué no pueden ser bastante limitantes, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué sentido puede ser algo más experimental? ¿Cómo lo ves eso? Y por otro lado, eh, me pareció interesante este diálogo con citas de diferentes partes, ¿no? ¿Cómo lo construiste? Porque habían algunas que eran más como de libros, creo, ¿no? Pero habían otras partes que eran como pequeñas frases que escribías. Entonces, tal vez si podrías contarnos más de ese proceso. Sí, fíjate, aparte qué curioso, porque uno de mis hijos me dijo así como, no, o sea, quita esas citas, son terribles, las odió. Después ya también creo que le gustaron, ¿no? Sí, muchas son de mis lecturas, ¿no? Que hago y me quedaba con esas cosas, pero tengo este hábito de hacer un diario, entonces, desde hace mucho. Digo, no lo hago diario, o sea, no es como un diario, pero escribo muy seguido. Entonces, la verdad es que en ese momento que empecé a filmar y tal, pues se correspondía con lo que iba escribiendo. Entonces, a la hora de editar, recuperé algunas frases, ¿no? Algunas son de lecturas, digo, frases, algunas de películas quizá, no sé. Pero sí, creo que el 60, 70 son de lo que escribo en mi diario. Y la verdad es que sí, había pensado mucho sobre el tema de la casa, ¿no? Y como han dicho otras personas, ¿no? También el cine, las películas, ¿no? Me parecen una casa, ¿no? Que uno construye una casa o que uno vive en una casa, ¿no? Eh, Como te decía, Seco, yo creo también del tema de la pandemia, pero bueno, regresando a nuestro tema inicial, hay esta correspondencia, ¿no? Entre el diario escrito y el diario Super 8, ¿no? Creo que al final se estableció esa correspondencia. Sí. Y Ah, creo que el maestro quería decir algo. tú adelante. No, ¿cómo crees que el proyecto podría haber sido más experimental? Porque justamente creo que a veces, bueno, siempre en realidad debatimos cómo estamos entendiendo el experimental y creo que en los espacios de festivales y demás, sí se cae también aunque querramos evitarlo, se cae en ciertos estereotipos de lo que se espera o piensa como experimental, ¿no? Entonces, tal vez, ¿cómo crees que podría haber sido más experimental el resultado o al final crees que es también mejor de alguna manera sobrepasar estas etiquetas que se dan en estos espacios, ¿no? No, sin lugar a duda, yo creo que hay que sobrepasarlas. Sin embargo, y buscando también un público, yo creo que eh, entendería, y también creo que a lo mejor me equivoco, que con lo experimental se evita el querer ser narrativo, ¿no? Y para mí eso es difícil porque creo que uno inevitablemente es narrativo, ¿no? O sea, digo, yo veo trabajos de otros colegas o de otros cineastas, ¿no? Que voluntariamente empiezan a ser narrativos y voluntariamente rompen esa narración, esa narrativa, ¿no? Y en este caso no, yo respeté la narración inherente a los materiales y lo otro es que creo que cuando estuve como en esta escena artística de los 90, creo que había como una... no lo sé, no sé si eso pasaba, pero como que queríamos evitar ser sentimentales o emotivos o cursis, y la verdad es que ahora a mi edad y eso me vale, o sea, no me interesa, o sea, y creo que en me permití ser todo lo sentimental posible, todo lo emocional posible, y ya también son cosas que ya creo que tampoco voy a poder, o ya no quiero tampoco modificar de mi trabajo, ¿no? El ser narrativo, aunque no sea necesariamente ficción, ¿no? O con las reglas de la ficción, y el ser
el hablar de emociones, ¿no? O de las emociones que me genera la imagen. Y en ese sentido también, a nivel de la imagen, no la respeté como era, ¿no? No la modifiqué, no la trastoqué, no la borré o no hice una superposición, sino dejé las imágenes como eran. Y yo creo que, o me gusta de lo experimental, que permite trabajar dentro de la misma imagen, ¿no? En esas modificaciones, en esas distorsiones, rupturas, superposiciones, a la imagen misma, ¿no? Ya no en la edición, sino en la imagen misma se está editando, ¿no? Y en este caso no, yo dejé a la imagen como era, ¿no? Y sí pensé muchas veces, no, tal vez debería ponerla así asado, cambiar el color, no, al final sentí que debía respetar esa narrativa, esa emoción y esa simpleza de la imagen, ¿no? Por eso sentiría que me faltó experimental, me faltó echarle más experimental, pero no fue la ocasión, no fue el momento, ¿no? No fue la película. O sea, ahora sí que no fue la película, fue lo experimental, ¿no? O sea, sí, quizá para los puristas, pues no entre en esa categoría, aunque para mí creo que sí, quienes, y entiendo mucho a otros colegas que convocan o que coinciden en Ultracinema y en otros colectivos, en otros proyectos, creo que hay una búsqueda, ¿no? De lo experimental, ¿no? En nuestros procesos, por lo menos. A lo mejor las películas van más hacia lo documental o hacia no sé dónde, pero en los procesos creo que eso nos une, esa experimentación sí es real, ¿no? En la manera en que trabajamos las películas, creo que eso es lo que nos hace coincidir en este tema de lo experimental. Ya no sé si, si te respondí o ya me enredé más, pero sí. Es que creo que no hay justamente una como respuesta fija, ¿no? También depende de eso. Y no sé qué quería preguntar el maestro Bunt hace un rato. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención es justamente como ese, bueno, dos cosas, pero primero voy por esta que se me ocurre en este momento, que es justamente el cambio de formatos, ¿no? La distinta manera de abordar los formatos, porque hasta lo moquino está ahí, ¿no? El dron y obviamente las imágenes digitales, las imágenes en Super 8. ¿Cómo estructuras esa variedad en los soportes? ¿Fue algo deliberado o fue algo como más orgánico conforme ibas construyendo esa narrativa? ¿Cómo fue este enfrentarse a esas distintas pues texturas de imagen, calidades de imagen que nos dan pues lenguajes como muy diversos? ¿Cómo fue este proceso? No, sí fue deliberado. Yo sabía, o sea, que la película pasaba en Super 8, pero todo lo que pasa antes de la película y todo lo que pasa al final de la película tenía que ser digital. Creo que era entrar en un momento cinematográfico o en un espacio cinematográfico, ¿no? Y todo lo previo, ni siquiera es el prólogo, ¿no? Sino es mucho antes de ese prólogo, es digital la ciudad como la veo ahora, ¿no? Igual, ¿no? Termina la película y es un comentario después de la película, como un regreso también quizá a la realidad, no lo sé, ¿no? O sea, como el espacio, el tiempo cinematográfico está ¿no? comprendido en una duración, en unos estampas que yo le puse, y fuera de eso volvemos a lo digital, ¿no? Regresamos a lo digital. Sí quería marcarlo, de hecho la imagen estas feas del dron y todo, pero pues es que también me gustan, ¿no? O sea, también existen y están aquí y me parece increíble poder tenerlas, ¿no? Esta cámara que vuela y puede ir también, está padrísimo, ¿no?
tal vez preguntarte un poco, ¿cómo lo dividiste en estampas o por qué lo pensaste con ese término de estampas? Porque había hecho otra cosa en este documental gastronómico del mole, que es este platillo mexicano, oaxaqueño. Había hecho como capítulos, pero la verdad es que no, después pensé que no tiene ningún sentido. O sea, creo que para mí sí era importante dividir ciertos periodos, ¿no? O ciertas impresiones. Y ahí está, ¿no? Como impresión dije, pues son estampas. La verdad es que lo que yo intento hacer no son capítulos, ¿no? Porque yo trabajo con imágenes o con sonidos, pero mayormente imágenes. Son impresiones, ¿no? Que aparte la estampa es esta manera de impresión que es muy sencilla y que normalmente se da de situaciones cotidianas, ¿no? Las estampas, ¿no? Son impresiones pictóricas, ¿no? De situaciones cotidianas. Entonces dije, perfecto, esto es como lo que quiero hacer. Y bueno, pues es lo que intenté, ¿no? Con imágenes en movimiento, pero creo que para mí el concepto de estampa me permitía describir o acercarme más a lo que estaba buscando, ¿no? Lo que estoy buscando, que el tema capítulos, que está padre, pero es literario 100%, es académico, es ensayístico, pero referido a la palabra, a la escritura. Y la verdad es que no es lo que yo hago o estaba haciendo, ¿no? Por eso me pareció lo de la estampa más adecuado. Sí. Y tal vez preguntarte qué tal ha sido la recepción de la peli en Oaxaca, porque visité hace poco Oaxaca y sí es choqueante, ¿no? Me parece que el turismo en sí puede ser bastante extractivista en muchas partes del mundo, pero al visitar México lo vi de una manera súper estructurada, institucionalizada y perversa incluso, ¿no? Que desplaza a la gente de su propio territorio. Entonces, quería preguntarte si tú pudiste exhibir la peli en Oaxaca, qué tal fue la recepción, qué te dijeron. Fíjate que sí, pero solo he tenido una exhibición, no he sabido cómo eh, presentarla, excepto, bueno, con ustedes, con Ultracinema y con este festival de Salón de Cine Independiente, SACIMO, con ellos, digamos, estrenó, pero es una sala más chiquita y hubo una buena conversación con el público, justamente una chava que estaba, o sea, ya fue por el tema de gentrificación, aunque propiamente la película es un tema que toca, pero no es sobre la gente. Ella creo que también esperaba ver un documental de gentrificación. Sin embargo, creo que le interesó mucho estos otros aspectos que son producto de la gentrificación y que no son un reportaje de denuncia o un documental, ¿no? Sino que pueden verse esa misma gentrificación reflejada o manifestada de otras maneras, ¿no? No, la verdad es que sí tengo invitaciones para ponerla acá. No me he organizado también para, bueno, ya sabes, o sea, bueno, en fin, sí, no, me falla ahí un poco este tema del cómo, ¿no? Porque también creo que yo sí pensaba que es importante que se viera en una pantalla grande. Digo, o sea, creo que son cosas que se hacen ya para ver en celular y eso estoy consciente y no es que esté de acuerdo o no, sino así es, ¿no? Sin embargo, en estas presentaciones no locales o más inmediatas, me gustaría que fueran en unas pantallas, pues por lo menos en forma. Creo que la imagen Super 8 en gigante establece una relación con el público distinta, única a cuando vemos ese Super 8, porque la verdad es un formato súper chiquito. O sea, yo me acuerdo, pues lo ves aquí en una pared, es un cuadrito, y me gustó verlo, digo, no lo he visto muy, muy grande, pero en una pantalla un poquito más grande, ¿no? Ahí en la sala Elia.
y claro que me cambió mucho, digo que no es mi monitor de la compu, ¿no? Me gustó muchísimo esa relación que se hizo con el público, ¿no? El tamaño de la pantalla me pareció parte de una propuesta estilística o artística. Entonces, me gustaría que si se hace, pues hiciera con un proyector, pues que permitiera presentar la imagen lo más grande posible, ¿no? Sí, pero no me ha fallado mostrarla aquí en mis paisanos, tienes razón, creo que me estoy, no sé. Tal vez conoces la comitiva, ¿no? Sí, no me he acercado bien, los conocí en algún encuentro, pero sí, tengo que acercarme a ellos Porque además totalmente. se No, hay organizan súper bien. sí, no, eso me han comentado, que sí, son muy pilas. Una galería también me invitó que se llama La Clínica, no sé si llegaste a pasar por ahí, pero a eso iba, no me gustaría como en un formato galería, sino grande. Bueno, tendré también que platicarlo ahí con ellos, ¿no? Pero la manera de presentarlo, gustaría que fuera así, lo más grande. En fin, sí. Hay algo que noté como conforme va avanzando el tiempo en la película, como que la figura humana, o al menos como los personajes, empiezan a dejar de tener como, como un protagonismo, y empiezas más hacia la ciudad misma, hacia como los detalles de la ciudad, como los letreros, como que el ser humano empieza a perder como te decía, este protagonismo. Eso también fue deliberado, o cómo lo estructuraste así, porque me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que de pronto la ciudad se vuelve como como pues la protagonista misma, y bueno, dejamos atrás un poco como las celebraciones, los aniversarios, todo esto. ¿Cómo fue ese trabajo? Tienes razón, y creo que eres la segunda persona que me pregunta eso. Es verdad, si al final ya no hay personas, no lo hice deliberado, creo que fue, o sea, partía de una casa imaginaria, no una casa de la memoria, a una casa real, ¿no? Y que está habitada y cada vez está menos habitada, ¿no? De hecho, ahora vivo yo y mi esposa, ¿no? O sea, mis hijos ya se fueron a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Las transformaciones que va teniendo la casa. Y después pensé en la ciudad como la casa, ¿no? Me acuerdo que, o sea, en realidad filmé, alguien me dijo, ¿por qué no fuiste a la colonia tal? No sé qué. Pues no vivo ahí, y no es el lugar que camino normalmente, por lo que sea. Entonces salí a caminar entendiendo la ciudad como una extensión de la casa, y sí, no sé por qué perdí las personas, pero así fue, ¿no? No, creo que ahí fue verdaderamente inconsciente, ¿no? Digo, como la casa, como la ciudad se vuelve el personaje, ¿no? Y sus paredes y la luz y las casas en ruinas, creo que ya no, por ahí digo, una persona que pasa, ¿no? Que se atraviesa, que eso está padrísimo, siempre que vas a filmar algo a alguien se le ocurre pasar, ¿no? Sí, creo que tuve que dejar de lado, ¿no? A las personas para que el personaje pues fuera la ciudad, ¿no? Pero sí, qué interesante que lo notases, ¿no? No es verdad, sí. No sé quién me dijo, no, ¿y por qué ya no hay personas? Dije, sí, es cierto, pues sí, no hay personas, sí. Yo lo interpretaba no como algo tan, o sea, no lo veía como algo tan gratuito, sino más bien porque incluso hay una frase que hablaba sobre fantasmas, no me acuerdo bien cuál exactamente. Este, sí, ya no me acuerdo tampoco, pero bueno, la casa está, una casa son sus fantasmas, algo así dice, ¿no? Sí. Sí. Y sí, Entonces también un poco eso, y la ruina igual como figura es también como un vestigio de algo, ¿no? Y los fantasmas son como huellas de un tiempo, están atrapadas
tal vez en el presente, pero son huellas también del pasado. Entonces lo interpretaba un poco así, ¿no? Cómo se va, no sé, como que van quedando esos vestigios de ese tiempo que al principio vemos en esas escenas familiares, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. lo veía Y, un poco por y- ese y lado. ¿Mm? totalmente, o sea, y creo que al recorrer la ciudad, sobre todo estas cuadras, ¿no? Que están cercanas a mi casa, también yo algunas cosas se han modificado así, que ya no la reconozco, pues, pero otras no. Otras cosas, otras calles parecieran que no han pasado en estos años nada, ¿no? Y tienes razón, hay un tema de fantasmas, ¿eh? Sí lo estaba pensando el otro día para otro proyecto que estoy haciendo sobre este concepto, esta idea de los fantasmas. Real, sí, coincido. Pero también algo que es interesante es, digamos, un poco, creo que sí aparece el tema de la gentrificación, ¿no? Pero no es, obviamente no es como lo central, eh, pero me parece interesante también cómo aparece a través de los muros, principalmente a través de los muros, no tal vez tanto grabando gringos o algo así, que tal vez es un poco obvio, ¿no? Entonces, no sé si lo habías pensado o si te Sí, da sí, no, otras no, 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 reflexiones. no pensé en turistas y gringos, ¿eh? La verdad es que no era una cosa, este, contra ellos. Digo, en muchas escenas sale ahí, ¿no? El turismo inevitable, de hecho, mares de gente, ¿no? Pero no, en los muros, y tú que viniste aquí a Oaxaca, pues lo pudiste ver, ¿no? Cómo las paredes, tienen todas estas pintas y letreros y grafitis y murales, ¿no? Stencil, ¿no? Entonces, fue eso, más bien, porque era, como hablábamos hace ratito, era la ciudad, ¿no? Él es el personaje, ¿no? No los otros. Creo que lo único que sí busqué deliberadamente fue entrar a un hotel que tiene una alberca y que se ve Santo Domingo, y que ese es como, creo que ahora hay como 3 que están así, porque eso me parece como lo más surrealista, y la verdad fue una aventura entrar a ver eso. Sé que estas personas espero, nunca vean este documental, pero fue la única imagen que sí busqué deliberadamente, no es alberca y Santo Domingo, porque es ya ridículo, o sea, es ridículo. Pero bueno, sería como lo único que sí, digo, si hubiera estado una turista nadando ahí, hubiera estado padrísimo, pero no fue así. Hola, hola, buenas noches, perdón por la demora, aquí ya no sé de qué estuvieron hablando y se me atravesaron ahí algunas actividades, perdón Roberto, pero bueno, ya vine aquí No, para hacer presencia, como los jugadores de fútbol que entran en el tiempo de compensación para cobrar la prima nada más. Entonces, para poder decir que vine a trabajar y que mi pago de este mes se justifique. Y bueno, sí, nada más avisarles que ya estoy aquí y ahorita en lo que me pongo al corriente de lo que están hablando, tengo ahí por ahí un par de preguntillas para Roberto. Maestro Bund, ¿cómo va. está? Gracias por dejarme entrar a su podcast. Sí, yo creo que es bien interesante que se hable de gentrificación, pero sin necesariamente mostrarlo de manera explícita, ¿no? Sí se habla, yo fui a Oaxaca en 1983, o sea, hace más de 40 años y jamás he regresado a la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser como un choque, así como impresionante, y ya no me acuerdo, de hecho, de muchas cosas. Eh, entonces, como tú que viviste y ahora que nos platicas un poco esta parte, como que no era intencional, pero a fin de cuentas como que los muros, como que esta parte de la gentrificación se vuelve como algo, como parte del discurso, se vuelve orgánico. Me imagino que habrá sido como de pronto una sorpresa a la hora de ir viendo, oye, pues esto funciona de tal manera o de tal otra.
así en ese sentido me gustaría preguntarte de estos rollos de Super 8 que viste después de muchos años, como cuál fue el más impactante o el que más te dejó como con una sorpresa o a lo mejor un choque también, como cuál fue tu reacción al estar revisando todo este material eh, que estaba pues no olvidado, pero estaba como un poco almacenado. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué te impactó? Fíjate te digo, cuando abrí la caja y había pocos identificados, había uno que decía 1965, entonces fue el primero que agarré y fue el primero que mandé, y sin tener idea de todo este proyecto. Entonces, cuando me manda este cuate el digitalizado y veo que es esta casa, dije, no, pues sí, mi cabeza explotó. Es una casa, salen mis bisabuelos, ¿no? Es una primera comunión de unos tíos que son cuates, son gemelos, y creo que es el más bonito. Digo, para mí es padrísimo ver a mi mamá, ¿no? Que la verdad es que falleció muy joven. O sea, eso fue muy emotivo, pero creo que el que me impactó más fue eso, ver a mis bisabuelos, ver a mis tíos, niños, y ver qué era esta casa. Dije, o sea, ahí se me reveló la película que iba a hacer, ¿no? También era un corto y cada vez le iba yo agregando más y iba hasta que tuve que poner un alto, ¿no? Pero sí, para mí encontrar, y que también tiene imágenes de la ciudad, ¿no? Ellos salen de una iglesia, se ve la entrada de mi casa, bueno, ya cambió muchísimo, pero yo, o sea, pude el patio, ¿no? Que también está muy cambiado, o sea, que ya no es, pues, pero yo lo pude, o sea, saber que era ahí, ¿no? Y eso dije, híjole, increíble. Ah, bueno, y hay una parte de la calle que es exactamente la misma y traté de repetir esa toma, ¿no? Son esas, o sea, estas películas, ¿no? Me fueron encontrando, ¿no? Y se fueron manifestando y así se fueron juntando con la película que yo también empecé a hacer, ¿no? Creo que fue de algo inesperado, aparentemente, ¿no? Pero creo que estaba ahí, ¿no? La película a lo mejor estuvo dormida muchísimos años, más bien estuvo dormida muchos años, se dio el tema de despertarla y también yo contribuir a ella, ¿no? Sí, creo que eso, así fue. Y tiene que ver con estas cosas mágicas, ¿no? Del cine, me pasa a mí con los materiales, los archivos, los materiales, películas huérfanas, todo esto, ¿no? Que se habla, yo no, quizá no era tan cercano a esas ideas, a esos conceptos, pero me pasó a mí. O sea, al final esta película, estos rollos de mi papá eran huérfanos, como yo mismo, pues, ¿no? Y era un archivo, pero también era mío. Entonces todo eso sentí como la libertad de poder, o sea, yo veo otras películas o escucho otros compañeros que trabajan con una película que se encontraron de no sé quién en la Lagunilla. Y yo no podría hacer eso, no podría agarrar el material de alguien, ¿no? Personal, familiar, y de tasajearlo. Y qué bueno, o sea, no es un juicio, más bien yo no podría hacerlo. Pero el de mi propio archivo, claro que puedo hacerlo, ¿no? Más bien tenía yo el deber de hacerlo, de darle algún sentido, ¿no? Y sobre todo darle una vida, ¿no? Que ya no estuviera guardado ahí en una caja, ¿no? Se quedaron mudos, pero eso me da oportunidad de hacer otra pregunta que también me llama mucho la atención. De pronto, la música, el sonido, como que tiene también un elemento muy importante. Y es como una pregunta, como mi leitmotiv en este podcast, porque justamente me llama la atención eso, ¿no? Que yo prácticamente nunca trabajaba con sonido
y ahora que lo estoy haciendo, me gusta mucho preguntar justamente eso, ¿no? ¿Cómo abordas el trabajo del sonido? ¿Cómo está el crédito? Que hay una música que también se siente muy, muy amalgamada. ¿Cómo trabajas con el sonido? ¿Cómo concibes la cuestión sonora de este proyecto? Y cuáles pues fueron justamente esos acercamientos a la parte sonora. Fíjate que sí, igual yo creo que he trabajado y con el tiempo he puesto más atención y creo que más dedicación al sonido, ¿no? Me encanta y creo que debería yo trabajarlo más. Pero, y de hecho esta cosa lo pensaba hasta, si no mudo, porque pues eran películas que así están, ¿no? No hay sonido y recrear un sonido del pasado. No sé cómo fue que, bueno, con este compositor ya había trabajado antes, también y en temas documentales de otro tipo, y también me pareció muy afortunado que él se abriera a una cosa que creo que normalmente no hacen y no creo que le digan, lo inviten a un proyecto similar, ¿no? Y él creo que entendió muy bien lo que estábamos buscando. Hay unas cosas que yo le enseñaba algo de lo que editaba y él se iba y a veces me mandaba algunas cosas. Creo que a veces lo que se enojaba él es que él esperaba que yo editara como en los trailers, ¿no? Como que hay un sonido de un platillo, y entonces, una imagen, y eso no lo hice, y lo hice deliberado, nunca traté de casar la imagen con el sonido, no, y eso, yo sabía que eso sí le llegó como a sacar de onda, ¿no? Como, ¿qué onda? Si yo lo hice para que en esta imagen se oyera esto, y no, bueno, yo la verdad es que lo iba ajustando, como lo iba yo sintiendo con respecto a la imagen, la verdad le di muchas vueltas todavía al final, pero el trabajo, sobre todo de música, de composición, es completamente de Miguel Turcot, creo que fue fantástico, la verdad le agradezco mucho este aporte, ¿no? Bonita sincronía que tuvimos, ¿no? Que entendió mucho de lo que yo estaba buscando. Por ahí todavía hice algunos incidentales, eso está padre, o sea, creo que también me abre una puerta para en otros proyectos, sea Super 8 o no, o 16, buscar el sonido, desarrollarlo más. Creo que también es toda una estructura, toda una narrativa, ¿no? Que se puede trabajar el sonido, ¿no? Creo que para mí también la sorpresa fue que hay una parte donde yo me hago como un retrato y ahí me doy un poco vuelo, ¿no? Y él la interpretó tal cual, o sea, y no le dije, de hecho no pensé en música, era como la lluvia y algunos ambientes, y él la compuso, él sintió que me veía, entonces estuvo padre, ¿no? Él me hizo un retrato sonoro, ¿no? De mi autorretrato, entonces creo que fue una de esas pocas veces que se da que puedes trabajar con alguien de una manera muy acertada, sincrónica, ¿no? Y complementaria. Sí. Oye, Roberto, sin ánimo de... Bueno, supongo que esta parte no la han hablado porque la estaba pensando justo porque sabía que quizá iban a hablar de la película y yo no iba a poder estar ahí. Pero me gustaría preguntarte sobre tu trabajo. Ahí echándole un ojo a tu canal de YouTube. Ahí tienes como una variedad de proyectos. Pero los primeros, si mal no recuerdo, son tirándole esa onda más experimental, ¿no? Como que igual... Videoarte, ¿no? Sí, justo. Y lo que se llamó videoarte. Que te digo, para nosotros, pues cae dentro de esa categoría, ¿no? Del cine experimental. Y ahorita justo viendo uno de las miniaturas, resulta que, no sé, eso estaría genial que nos lo... Bueno, que me lo aclararas. A mí tienes uno que se llama 666. No, 999. 99, ¿no? 99. Pero está como dentro de una compilación
o al menos lo que pasa es que tengo un VHS de la colección de Jimena Cuevas que se llama 666 y ahí está esta pieza tuya. Sí, pero sí, no es hay, que, no hay, bueno, sí lo no hay hablamos. más datos. El proyecto Lo hablamos al... Perdón, Roberto. El VHS se llama 666 TechMex. Sí, hablábamos al inicio, cuando no estabas, que estuvo en el tema del videoarte en los 90, okay. Justamente coincidí, ¿no? En alguna generación jóvenes creadores con Jimena como tutora, y creo que también fue, considero una maestra para mí, y considero un momento en donde creo que mi trabajo, ¿no? Mis búsquedas creativas, pues agarraron un camino muy interesante, ¿no? Explorando con ella. Esa pieza no es de jóvenes creadores, la verdad es que ya no me acuerdo iba a cambiar del año 1999 al año 2000. Era ese tránsito, y es un collage, ¿no? Es un video collage, pero tienes razón, yo creo que si hay un video o una obra, una pieza que tiene que ver con lo que es Quiero morir en esta casa, pues es 999, es ese método de trabajo, de ir encontrando imágenes, caminando la ciudad, sí, la justo cámara. un poquito para allá iba, porque al final de cuentas, si uno, ahí estuve, te digo, de chismoso en tu canal, y ves que hay ficciones, hay documentales, hay incluso una serie esta del Mole, pero al final de cuentas, como dices, pues esta idea de ir descubriendo imágenes en el camino para crear, me parece que tiene muchos puntos de contacto con lo que vimos en Quiero morirme en esta casa, ¿no? Entonces, nada más para cerrar la idea para la gente que nos está viendo y escuchando, que cuando uno ya trae esa cosa experimental, ya difícilmente se te sale de los genes, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves este asunto? ¿Y cómo viste la escena de esa época? Fíjate que hablábamos aquí con Camila hace rato, que si yo, sobre todo con Quiero morir en esta casa, ¿no? Se sentía que era experimental o no. Bueno, el maestro Antonio también dijo, bueno, es que inclasificable tal vez, entonces, pero bueno, regresando a la escena del videoarte, ¿no? Increíble, ¿no? Yo creo que te había platicado, ¿no? Egresé del CUEC y no encontraba ese eco, ¿no? En el trabajo que hice ahí con el resto de los compañeros, y fue con el video que pues ya pude yo explorar, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor ahí el gen experimental estaba, ¿no? Y ese era el video en los 90s, era el cine experimental mexicano de los 90, ¿no? Tal vez los gringos tenían acceso a más, ¿no? A más materiales o cámaras, pero para los mexicanos, para los mexas había las cámaras, ¿no? Video 8, High 8, ese fue nuestro experimental, la verdad. No, con mucha, más bien, creo que no dimensionábamos que sí tenía algún tipo de valor estético, artístico, ¿no? Uno no lo hace, y ya con el tiempo, creo que es un capítulo que se puede explorar por ahí. Creo que había unos chavos de la UAM que hicieron como una investigación, una tesis, sí, o se han hecho algunas, ¿no? Creo que es un capítulo interesante para revisar, ¿no? Esos trabajos que se hicieron, que hicimos en los 90. Creo que fueron muy estimulantes, ¿no? Y no sé, o sea, podríamos, híjole, ya para no que, o sea, podías ver un corto de los que hacía la dirección de cortometraje de IMCINE, creo que se llamaba así, ¿no? Que eran en 35, no sé qué, y podías ver 999, ¿no? O sea, en algún festival, o sea, había también esa apertura en los festivales de programar cosas tan dispares. De hecho, no con algún video, con algunos cuates fuimos a alguna proyección en la Cineteca y ves que lo que está pasando eran cortos donde salía Salma Hayek, por ejemplo, ¿no? Jiménez Cacho, en cortometrajes, ¿no? Ya sea de X o Y escuela o de IMCINE, y luego tú sales con tu cosa que hiciste en video 8, así como un poco acojonante, ¿no? Pero padrísimo, ¿no? Y la verdad es que
había muchos festivales de video, hubieron algunos festivales de video, entonces sí circularon y en muchos de ellos pagaban, ¿no? Cosas que ahora a veces los comento, me sorprende, pagaban por poner un video, o sea, imagínate. Pero bueno, sí. Y eso, al final de cuentas, como dices, es pues, si no la semilla, sí una parte fundamental de la historia del cine experimental en este país, que pues sigue inexplorada, ¿no? Sigue, por ahí, como dices, hay alguno que otro estudio justo sobre el videoarte en esa época, pero pues hay un montón de gente, o incluso de trabajos, ¿no? Que se han perdido en el camino, pues porque los propios autores no les daban ese valor, ¿no? Entonces, digo, nosotros tenemos afortunadamente esta colección de Jimena, que son VHS, o sea, en realidad ni siquiera es la mejor calidad. Digo, estoy viendo este 999 que tienes en tu YouTube, pues, por supuesto es muchísimo mejor calidad que la copia VHS que tenemos nosotros, pero en muchos casos ya no sé, ya no sé. Esa copia en VHS a lo mejor es lo único que queda, porque incluso los propios autores han sido negligentes con su trabajo. Pero bueno, ahí también está lo divertido también para proyectos como Ultracinema, como el archivo de Arquino, que es un archivo de cine experimental que estamos recién haciendo hace un par de años. Pues ahí está, a ver si que hay terreno fértil, y eso también está bien interesante. Recuperar la historia de esa época de los no pioneros, pero sí de gente que estuvo, como dices tú, buscando otras maneras de contar historias, y eso está bien interesante. Que haya sido parte de esa generación también está bien, pues bien interesante, Roberto. Seguro tendrás muchas aventuras que contarnos de aquellos tiempos y de tus colegas, ¿no? Sí, no, pues sí, muy padre. Creo que sí, que ahora pienso, ¿no? Que afortunado, no me enteré, no creo que hasta ahora me entero que fue algo que estuvo muy padre, pero no, yo sí, es que presentamos las cosas en VHS, o sea, ese era como nuestro máster, ya ni siquiera mi DV, ¿no? En VHS, pero bueno, eran la tecnología del momento, no eran los formatos del momento, ¿no? Y por eso también comentaba acá con los compañeros, fue para mí quizá el dejar esto analógico cuando las cámaras se hicieron ya más perfectas, más con mejores sensores, ¿no? Con más calidad, con HD, con no sé, dejé también, ¿no? Le perdí ese gusto a la imagen digital, que está padre, es otra, ¿no? Estoy intentando también acercarme a lo digital de una manera experimental, ¿no? Claro. Está muy bueno, o sea, tiene muchísimas posibilidades. No se me da todavía, pero sí. Buenísimo, Roberto. Pues aprovecho para decirte que usualmente cuando en la medida de lo posible los cineastas nos dan oportunidad de poner su pieza al término del podcast, como para que, por ejemplo, si fue seleccionado el cortito, si se puede, lo ponemos al final, pues para que la gente, terminando la conversación, vea el corto del cual estuvimos hablando. En tu caso, pues bueno, aparte no sé cómo va la ruta de festivales de tu película, no sé si la platicaron. Ninguno. Y además sería un poco extremo ponerla después del podcast. A lo mejor, si nos das chance, la ponemos en el canal y que circule. Pero ya eso lo platicamos si quieres ahorita. Pero se me ocurre poner justo 999 terminando. Sí, claro, no, mejor. Estaría genial, ¿no? Gracias, sí. No, la película, claro, adelante también. No en este momento porque ya es una pasada, ¿no? Pero claro, o sí, en otro día que quede abierto, ¿no? Que lo chequen, sí, o los pongo aquí, lo ponemos y ponemos el enlace y que le lleguen. No, festivales, pues no, la verdad es que ustedes y Sasimo y nada más, ¿no? Hablábamos también con Camila eso, ¿no? Como primero en Oaxaca, como darle alguna distribución, alguna exhibición. Y bueno, pues ni idea. Sí lo he pensado. Voy a dedicarle más tiempo ahora en diciembre para ver cómo la creo que vale la pena. Igual
vamos a sumar puntos para que el Festival de Cine Radical allá en Bolivia la tome en cuenta. Ahí vamos a hablar con los directivos. ¿Verdad, Camila? Hola, Camila. Hola, Micha, pero este año no estamos recibiendo pelis internacionales, Micha. Es cierto. Bueno, pero como invitado especial, le voy a tirar un bipazo al buen Mau. Tendré que hablar con el equipo porque es controversial Sí, yo sé. este año, Micha. No, está bien. Pero bueno, sí, pues porque yo creo que vale mucho la pena, Roberto, que circule más. Y si no, pues sí, como hazla, ponla libre y ahora sí que patrocínala, ¿cómo se dice? Promociónala tú y que el mundo la haga suya, ¿no? También eso de repente También. Yo hablaba con Camila que sí, o sea, me gustaría verla en pantalla grande, o sea, creo que esta dimensión, ¿no? Sí. El formato Super 8, verlo grande, es padrísimo, o sea, y también como subvertir un poco al Super 8, ¿no? Claro. Este cuadrito diminuto, ¿no? Extenderlo. Mira que, me gusta el juego. claro, Vamos mira que la ver si pasaron, la incluimos, por supuesto, en el Día del Cine Casero, que espero que ya el maestro Bunda haya hablado a profundidad de lo que significa el Día del Cine Casero, pero fue justo unos días antes de que llegáramos, entonces no la pudimos ver tampoco en pantalla grande, pero bueno, ahí también nos queda una tarea, Roberto, de armar esa función Una función, sí, sí. sí. Aunque sea en la cineteca que está junto a la cineteca, no importa. Está muy bueno. No, será buenísimo, ¿no? Encantado, sí, claro. Sí. Buenísimo. Pues Maestro Bund, es su capítulo, no sé. ¿Qué más? Pues bueno, como ya es costumbre, vamos cerrando con un pensamiento positivo, a pesar de que la situación del mundo es aterradora. Y pues bueno, me gustaría empezar por saber pues qué les deja esta transmisión, este podcast, esta transmisión en específico. Camila. Nada, se está colgando un poco mi señal, pero no sé, siempre es lindo ver este trabajo, o sea, ver el cine pensando también como un contacto con los fantasmas. A mí me encanta eso y creo que eso me gustó bastante de la pieza de Roberto, ¿no? Y eso sería como mi pensamiento positivo de hoy. Mincha, que llegaste un poco después. No, pues lo positivo es que llegué. Esto es lo positivo. Lo positivo es que Camila regresó sana y salva a su tierra y que sobrevivió al México profundo, al Puebla profundo, a la Toluca profunda, a todos, porque bueno, creo que sí hubo momentos, donde conoció de qué lado más la iguana, como decimos. Pero bueno, me alegra mucho que esté de vuelta porque ya se había tomado muy en serio las vacaciones. No, es cierto, Camila. Eso es lo principal. No, la verdad es que cuando Roberto nos mandó su película para el encuentro latinoamericano de cine casero Matador y Huérfano, porque no sé si lo mencionaron, pero Roberto tuvo ahí una participación justo en esta parte del encuentro en donde pues le damos un poco esta salida a materiales como el de él para que nos platiquen, pues ahora sí que los pormenores en un formato mucho más breve. Por eso desde ese momento que la recibimos nos pareció una película interesante que necesitábamos. Ahora sí teníamos la urgente necesidad de compartirla más allá del encuentro. Entonces, bueno, se la pedimos para el festival y ahora esta invitación también surge de la necesidad de hablar un poco más con él, porque siento que este tipo de películas, justo por ser inclasificables, por no cumplir como los estándares de ciertos festivales, por transgredir ciertos temas incluso, ¿no? De repente me da la impresión que hay películas experimentales que no son aceptadas en ciertos lugares, o bueno, que son experimentales, así, entre comillas, pues simplemente porque los programadores o no las entienden o los temas que tocan no van de acuerdo a la filosofía y la política del festival. Pero justo como este tipo de películas nos encantan, pues teníamos que incluirla, ¿no? Roberto, agradecerte muchísimo tu película. Es
aparte aparte de la forma, ¿no? Que nos encantan este rescate de materiales, esta mezcla con cosas, digamos, contemporáneas. La temática, ¿no? Aparte es más que necesario reflexionar sobre pues estos temas, el daño que le estamos haciendo a nuestras costumbres, a nuestras ciudades, en aras de la modernidad y de cosas que a lo mejor pues ni están tan modernas, pero bueno, eso, Roberto, agradecerte mucho tu generosidad, también nos diste chance de ponerla en línea, o sea, la verdad es que necesitamos que más gente se corra, o sea, que corra su velo y vea más allá de la caja, ¿no? Para que pueda incorporar otras narrativas, otras formas de crear, y además, pues eso, tenga la generosidad, pues para, ahora mi película la quieren ver aquí, allá y acullá, pues órale, va, sin restricción mucho de estrenos y de que, ay, no, es que si no me invitan a la alfombra roja no voy, ¿no? Que de repente suele suceder, pero bueno, Roberto, muchas gracias por todo, por toda tu chamba en la peli y por supuesto pues, por compartirla, y ya sabes que cualquier cosa que estés planeando que tenga esta onda experimentaloide, acá será muy bien recibida. No, pues muchas gracias. A mí creo que este diálogo me parece increíble, ¿no? Porque, o sea, sí, con esta película, pues no esperaba un recibimiento masivo, yo lo sé, ¿no? Pero tampoco tan reducido. Entonces, estos espacios que se han abierto y bueno, la invitación de Ultracinema y todos ¿no? El otro podcast que se hizo, yo, o sea, encantado, feliz de poder dialogar, ¿no? Con otros colegas, con otros cineastas, contigo, muy agradecido, ¿no? Que también me tomen en cuenta. Y sí, vamos a compartirla aquí a través de ustedes, y si alguien tiene el interés, te digo, te mando ahorita el Vimeo, la clave, o si tú la tienes de ahí también pirateada, pues adelante. Y qué mejor que ver el corto también, estaría padrísimo, ¿sí? Sí. Entonces, antes de que el maestro Boone ya nos corra, recordarles que terminando esta conversación vamos a ver 999 de Roberto López Flores, y una joya, la verdad es una joya. Pero les vamos a poner la versión que él tiene en su YouTube, no la del VHS. O podemos poner las dos para ver cuál disfrutan más, ¿no? El VHS. Estaría buenísima. Sí, le vamos a pedir permiso a los altos mandos del archivo para que nos dejen compartir esa versión en VHS. Pero bueno, genial. Listo, maestro Bunt. ¿Usted con qué se queda? Justamente como con la importancia de mantener vivo el archivo, ¿no? Y mantener pues las películas familiares con nosotros mismos dentro de la cuestión familiar, porque pues es parte de nuestra historia, ¿no? No solo de la familia, sino en general del ser humano. Y yo eso es como lo que rescato mucho de Quiero morir en esta casa, ¿no? El rescate, la reutilización, yo diría hasta poética del material Super 8, a mí me parece justo eso un gran hallazgo, y el hecho de que, pues bueno, pues no es precisamente una denuncia, pero a lo mejor como una llamada de atención con respecto a cómo ha evolucionado Oaxaca, ¿no? Que está lleno de mucha gente blanca, ¿no? Y que no necesariamente está involucrada dentro de la ciudad, sino más bien es como de pronto esta rapiña cultural que sucede con el turismo, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante como luchar contra eso, contra la gentrificación, y contra la superficialidad en la que se están convirtiendo de pronto nuestras ciudades, ¿no? Entonces, voy a ver el documental del mole porque ya se me antojó.
Aquí puedo conseguir mole de Oaxaca, pero bueno, pues está siempre es grato explorar la gastronomía nacional y pues nada, el agradecimiento pues muy, muy grande a Roberto por platicarnos acerca de este proyecto, pero pues también compartirnos su propia historia, ¿no? Esta cuestión como autobiográfica me parece también siempre importante y siempre tener como el reflejo de que hay alguien detrás de todas estas imágenes y está el cuidado, una cuestión como muy humana. Entonces, pues nada, eso es a lo que me llevo, pues un gran agradecimiento, el gusto de volver a ver a Camila en estas cámaras, aunque pues ya se fue porque tenía problemas con su internet. Eh, pues nada, les esperamos en la próxima emisión de esto que fue, es y seguirá siendo una vez original, el podcast más pirata de las redes. Muy buen día o noche y estamos pendientes. Adiós. Suscríbanse. Luego, bye. La carrera por el 2000. La carrera por el 2000. La carrera por el 2000. Saludar. Ya. El mundo no se acabó. O sea, ¿a poco no te levantaste un día y dijiste, ¿qué pasa? O sea, no se acabó el tan esperado. O sea, te despiertas y dices, ¿what? Existen muy buenas razones para pensar que el 2000 será un año muy importante para México y para las familias mexicanas. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. Cuando fui gobernador,
metí a la cárcel casi a la mitad de los policías. ¿What? Tenemos la energía para transformar nuestro país. La vida debe ser mejor para todos, no solo para unos cuantos. Hoy puede ser su día. Compre lotería. Gracias al esfuerzo que los mexicanos hemos venido realizando, contamos con buenas condiciones para que la economía siga creciendo y genere más y mejores empleos. ¿Te das cuenta? Más que enseñarles, tenemos mucho que aprender de ellos. Dígame, ¿quién de aquí ya se siente viejo? Baboso, tienes 15 años. Yo soy el mismo Vicente Fox de siempre. Contigo, México será mejor. Por eso, voy a impulsar una ley que haga obligatorio que todas las autoridades le digan a la población cuánto La tiene. gente que compró lotería. Y felicidades a los que la ganaron. Y el futuro es hoy. ¿Es usted optimista respecto a estos próximos meses que serán luego decisivos para los años siguientes? Como banquero central, pues vamos muy bien. Y yo me siento muy optimista respecto al futuro de este país, ¿no? A las posibilidades. El precio de la desconfianza. 10,000 millones de pesos costarán las elecciones del 2000. Manifiesta que no hay ánimo ni en las autoridades universitarias, ni del gobierno federal, ni del PRI de revancha, castigo o venganza. Los retenes del ejército en Chiapas violan las garantías individuales, asegura la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En México se ha optado por defender la ley como garantía para el diálogo y no por la represión. Auténticamente lo sacaron a palos del parque, 5 cuadrangulares. Las Fuerzas Armadas reiteran su apoyo incondicional al presidente Ernesto Zedillo. Establece que hay que cuidar entre quienes fueron embarcados en una aventura y aquellos grupos y partidos que estaban medrando con el asunto. Eso
es penoso, eso es que el país está viviendo una suerte de revolución silenciosa de la que no nos hemos percatado todos, una suerte de revolución silenciosa.